Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 15 de mayo de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Helga, hay muchos acontecimientos en el frente de guerra del transatlántico y la OTAN que abordaremos hoy, pero me gustaría empezar con tu evaluación de la reunión que empezará mañana, cuando el presidente Putin de Rusia vaya a China a visitar a su homólogo, el presidente Xi Jinping de China. Parece que tenías razón cuando informaste hace unas 2 semanas de que no creías que los esfuerzos de Blinken y otros para perturbar la relación entre China y Rusia funcionarían y que el intento de romper la alianza fracasaría. ¿Cuáles son tus expectativas de esta reunión que comienza mañana? Creo que será otro paso importante en la profundización de las relaciones entre China y Rusia. Putin va a realizar una visita de Estado y llevará consigo a varios miembros de su renovado gabinete, el nuevo ministro de Defensa, pero también Shoigu, el ex ministro de Defensa, también Lavrov y una delegación empresarial. Así que espero que se debatan los preparativos para la próxima cumbre de los BRICS, que se celebrará en octubre, ya que Rusia tiene la presidencia este año. Y como dijo recientemente el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov, el papel de Rusia en el BRICS es ampliar las relaciones entre los nuevos países y curiosamente nombra a Egipto, Etiopía, Irán y a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Esto no estuvo tan claro todo este tiempo y dijo que discutirán la nominación y aceptación de nuevos miembros, aunque todavía no ha nombrado cuáles serán. Por lo tanto, creo que esta reunión será un importante paso porque incluso los medios de comunicación occidentales como The Economist están llenos de historias de que el viejo orden se está muriendo, se está desintegrando y obviamente el surgimiento del BRICS como una institución viable, nueva, realmente abierta a todo el mundo. Si los dirigentes occidentales y estadounidenses no estuvieran tan enamorados de sí mismos y no fueran tan arrogantes, aceptarían la oferta de Xi Jinping y también de Putin, que recientemente dijo que sigue estando totalmente abierto al diálogo con Occidente, pero en pie de igualdad y cara a cara y no mirando a Rusia de forma arrogante. Si Occidente fuera inteligente, diría simplemente, miren, está surgiendo una nueva realidad, cooperar redunda en nuestro propio interés, pero no espero que esto ocurra a corto plazo. Tal vez necesiten algunas sacudidas más para darse cuenta de que su sistema no está funcionando. Así que creo que esta reunión será muy, muy importante y puesto que vamos a entrar en un semestre de cambios tectónicos dramáticos, en el que el mundo al final de este semestre no se verá en absoluto como se ve ahora. Lo que quiero decir con esto es que estamos viendo el gran avance de Rusia en el campo de batalla ucraniano. Hay pánico en Kiev. Incluso la CNN informó de que las pérdidas de los militares ucranianos, especialmente en los últimos días, fueron increíbles. Creo que Rusia avanzó 100 kilómetros en 3 días y varios expertos como Larry Johnson dicen que esto ya está acabado y que la OTAN ni siquiera podría mover tropas a Ucrania de forma realista. Él lo ridiculizaba diciendo que ¿qué haría la OTAN? ¿Cómo llevaría tropas allí?
les dispararían en el acto, como los rusos han dicho que harían. No habría apoyo logístico para ellos. Dijo, miren la situación. Rusia está produciendo 3 veces más piezas de artillería que Estados Unidos y Europa juntos. Rusia está construyendo en un mes tantos tanques como Europa y Estados Unidos juntos en un año. Así que es muy obvio que la guerra militar la ganan los rusos. Y también los chinos comentaron sobre el nombramiento del nuevo ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, que es básicamente el autor de los increíbles éxitos económicos rusos que han resistido las sanciones de Occidente. Alemania se hunde, Rusia va en ascenso. Rusia es ahora la 5ª economía del mundo, pero el nombramiento de este especialista en economía, que tiene una excelente reputación, significa que Rusia se está preparando, si es necesario, para estar en la situación militar ucraniana durante mucho tiempo. Esa es la opinión china al respecto, expresada en el Global Times. Así que creo que el asunto de Ucrania probablemente terminará pronto. Luego tendremos el empeoramiento de la crisis financiera en Occidente, sobre la que se están escribiendo muchos artículos. Después será la cumbre del BRICS en octubre. Todo esto ocurrirá antes de las elecciones estadounidenses. Así que creo que el panorama cambiará estratégicamente de forma extremadamente dramática. Y la mayoría de la gente ni siquiera se ha despertado en Occidente y no reconoce que estos cambios están teniendo lugar. Así que estoy absolutamente segura de que, dado que se anunció que Xi Jinping y Putin discutirán todo el ámbito de las cuestiones estratégicas, creo que todas estas cosas estarán en su agenda de discusión y espero que después salga alguna declaración significativa. Ok, estamos escuchando a Helga Sepp-LaRouche. Pueden enviarnos sus preguntas y comentarios a questions@schillerinstitute.org. Helga, tenemos una pregunta del Reino Unido. Se especula en los medios occidentales sobre la reorganización en Rusia, la llamada reorganización del equipo de defensa. ¿Qué cree que está pasando? Bueno, en parte ya lo toqué en lo que dije, que por todo lo que podemos saber al respecto en este momento, es que este nuevo ministro de Defensa es un excelente economista de orientación dirigista, o que ha ayudado a sacar a la economía rusa del bombardeo que han significado las sanciones, y que va a tratar de integrar la parte militar de la economía con la parte civil de la economía, para que la economía civil pueda prosperar a pesar de que haya que ocuparse de las cosas militares. Y creo que, en cierto sentido, las sanciones, incluso hay quien opina que en realidad han ayudado a Rusia porque la han obligado a descolonizarse a través de eliminar la dependencia de la influencia occidental. Y creo que eso incluye aumentar también el sector financiero, aunque todavía queden restos de las viejas formas de hacer las cosas tal y como fueron introducidas en el periodo inmediatamente posterior a la Unión Soviética por Yeltsin. Pero eso también se está limpiando, así que creo que la situación en Rusia parece bastante estable. Creo que la sociedad, al ser atacada por Occidente de la forma en que lo ha sido durante varios años, no solo militarmente en Ucrania, sino también toda la satanización de Rusia
y el régimen de sanciones y todo esto. Creo que ha llevado a un cambio dentro de Rusia por el que, digamos, deshacerse de las influencias occidentales en términos de cultura postmoderna y otras influencias diversas que han sido rechazadas. Esto ha ayudado a Rusia a volver más a su cultura tradicional, a la poesía tradicional, a los valores tradicionales, y creo que Rusia está haciendo a la manera rusa exactamente lo que hizo China cuando China estaba ascendiendo. No adoptó un modelo occidental, sino que volvió a los valores chinos. Así que puede que algunas personas se lamenten de ello, pero en realidad desde el punto de vista de la historia universal, probablemente sea lo mejor que podría ocurrir, que cada cultura reactive su mejor tradición. Y los únicos que no lo están haciendo son los occidentales. No estamos celebrando el 200 aniversario del estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven, que nos habría elevado mucho si lo hubiéramos hecho. Fue hecho aquí y allá. Creo que Barenboim y otros lo han hecho aquí y allá. Pero creo que Occidente debería hacer lo mismo. Deberíamos revivir nuestras mejores tradiciones y entonces podríamos vivir en una cooperación pacífica en lugar de esta locura geopolítica que se está apoderando de las mentes de las élites occidentales en estos momentos. Tengo una pregunta, Helga, de un periodista del Líbano que escribe: con todo el vaivén sobre la decisión de Biden de poner en pausa algunos envíos de armas a Israel, los conductos de armas siguen abiertos, incluso después de que Netanyahu hace alarda de no obedecer la línea roja de Biden respecto a Rafah. Y pregunta: ¿cree que Biden va a evitar una nueva confrontación con Netanyahu? ¿Y qué podría hacer? Bueno, creo que haga lo que haga Biden, no es Biden, obviamente. Él no siempre está del todo ahí. Y creo que es mucho más todo el aparato de lo que Ray McGovern llama MISIMAT, que es el complejo militar industrial, más los centros de peritos, la inteligencia, los medios de comunicación, el Congreso, la academia, etcétera. Esta política continuará a menos que las protestas que se han extendido por más de 100 universidades estadounidenses, pero también en Europa. Hay muchas universidades en Italia, Francia, incluso en Alemania. Se está extendiendo. Creo que el movimiento estudiantil, que no es solo la cuestión de Gaza, que es la cuestión que hace que la gente esté muy enojada, sino que es un lento reconocimiento de que toda la versión del modelo occidental es un cuento, no es la verdad. Y creo que es un despertar entre los jóvenes de Estados Unidos y esperemos que también en Europa se pueden ver signos de ellos. Y eso será un factor que Biden tiene que vigilar porque es un sector de la población que contribuyó en gran medida a su victoria electoral en 2020. Y si estos votantes se alejan de Biden, probablemente perderá las elecciones. Así que ese es un factor importante en la situación. Creo que la política respecto a Netanyahu, lo que él podría hacer es adoptar el plan Oasis. Hemos presentado una propuesta muy razonable y factible sobre cómo lograr la paz en el suroeste de Asia de forma permanente. El plan Oasis es la idea de reverdecer el desierto, producir grandes cantidades de agua dulce y con la ayuda de la energía nuclear pacífica,
desalinizar, construir canales, construir nuevos ríos, agua para la agricultura, reforestar el desierto. En realidad, si se tiene una visión de lo que el suroeste de Asia podría ser en 30 años, como Alemania, en términos de la densidad de infraestructura, de tener un sistema integrado de infraestructura, de construir nuevas ciudades, hay grandes corredores de desarrollo ya en diversos grados de construcción. Todos son parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero podría convertirse realmente en un proyecto internacional. Y Estados Unidos y Europa deberían dejar de jugar a juegos geopolíticos y dejar de imitar el gran juego del Imperio Británico y empezar a cooperar realmente para construir a la región y superar las tensiones mediante el desarrollo económico conjunto. Nosotros presentamos este programa. Pueden visitar nuestra página y ver nuestra conferencia del 13 de abril, que fue excelente. Tuvimos una conferencia de seguimiento en Copenhague el 8 de mayo y la idea del plan Oasis está circulando ahora mismo entre los gobiernos, entre muchas instituciones importantes, y es algo que podría incluirse en la agenda y cambiaría inmediatamente la dinámica, porque una vez que se ofrece una perspectiva de esperanza para el futuro, esa es la base para un acuerdo pacífico en la región. Así que ese es el reto. Mencionaste las protestas estudiantiles y lo que está surgiendo de ellas. Hay un contacto de Canadá que escribió y dijo: aunque me entusiasma ver las protestas estudiantiles en Estados Unidos contra los ataques de Israel a Palestina y a la población civil, y que protestan contra el apoyo de Estados Unidos a Israel, me preocupa que estos jóvenes sean susceptibles a ser utilizados como el movimiento Black Lives Matter para polarizar más a Estados Unidos. ¿Qué opinas sobre cómo puede ser un movimiento positivo? Estados Unidos ya está polarizado. Si hablan con algunas personas que son demócratas sobre Trump y viceversa, ya se ve que se tienen dos visiones del mundo completamente diferentes y no hay término medio entre ellas. No hay que tenerle miedo a la polarización. Desde un punto de vista histórico, creo que Estados Unidos, que empezó como una república, que empezó como el faro de la esperanza y el templo de la libertad para todas las personas de mentalidad republicana del mundo, continuó con presidentes como John Quincy Adams, Lincoln, y se repitió con Franklin Delano Roosevelt y Kennedy. Y el problema es que Estados Unidos ha perdido su rumbo. Se ha desviado de la idea de ser una república y debido a las artimañas perversas, ha adoptado el modelo del Imperio Británico como forma de dirigir el mundo en un orden unipolar mundial, basado en la relación especial entre los angloamericanos, y ese orden no funciona. Esa es exactamente la reacción, el contragolpe que vemos ahora mismo con el sur global, que todas las políticas que fueron promovidas por este esfuerzo de mantener un mundo unipolar después de la Unión Soviética desapareciera o se desintegrara, que simplemente no funcionó. Y esa política ha desencadenado y ha causado todas las cosas que estamos viendo ahora en todo el mundo, tanto en términos de las tensiones y las guerras, sino también en términos del BRICS. Porque el BRICS es en cierto sentido una reacción, que los países importantes no quieren estar bajo el control de una policía mundial. Xi Jinping dijo en un momento dado: si India y China hablan con una sola voz, el mundo está escuchando porque juntos representan a unos 3.000 millones de personas. Y el BRICS es ahora mucho más grande y la mayoría global. El sur global representa el 88% del mundo y no quieren ser gobernados por el mundo unipolar.
Así que creo que cuanto antes se tome conciencia de que Estados Unidos debería volver a su antigua tradición de república y aceptar el concepto de política exterior de John Quincy Adams, de formar parte de una alianza de estados nacionales perfectamente soberanos y ser una de tantas, sin ser la única, ni el pueblo elegido, ni el país necesario, ni todas esas cosas que realmente alimentan un concepto erróneo de sí mismo. Si Estados Unidos pensara en volver a ser una república, en buscar el bien común, no solo de su propio pueblo, sino en cooperación con otros pueblos, el mundo podría enderezarse muy rápidamente. Y creo que los estudiantes están contribuyendo de forma muy importante a que Estados Unidos vuelva a su camino correcto. Aquí tengo una pregunta que creo que pretendía ser algo sarcástica, refiriéndose a Netanyahu y a Biden y a todos los demás que se refieren a estos estudiantes como antisemitas. El autor de la pregunta escribe: las Naciones Unidas informan del descubrimiento de fosas comunes en hospitales de Gaza, donde algunas de las personas en las fosas fueron esposadas y enterradas vivas. ¿Es antisemita condenar a Israel por esto? Claro que no. Obviamente, la propia noción de antisemitismo está siendo usada para tratar de mantener una versión. Hablaba con algunos colegas refiriéndome a un artículo muy interesante de Kathleen Johnston, que es una periodista australiana. Uno de los artículos de su blog fue reimpreso en Consortium News. Ella hizo una observación muy importante al decir que la razón por la que están atacando a los estudiantes como antisemitas es porque se trata del control de la narrativa, que el control de la narrativa es el juego y las protestas estudiantiles amenazan con alterar esto. Y cita, por ejemplo, al director general de Palantir, Alex Karp, que en una videoconferencia dice exactamente eso, que se trata del control de la narrativa y que si eso se rompe, Estados Unidos no estaría nunca más en posición de librar ninguna guerra. Y creo que es algo en lo que definitivamente hay que pensar, porque el complejo militar industrial en Estados Unidos, pero también en Alemania, por ejemplo, Rheinmetall, creo que ha cuadruplicado el valor de sus activos. Tiene un aumento del 10% en la producción. Quiero decir, es increíble y las ganancias son gigantescas porque siempre hay gente irresponsable que quiere lucrarse con la muerte de otros. Por lo tanto, creo que la noción de antisemitismo se utiliza definitivamente en esta situación porque si no se puede mirar lo que está sucediendo y sentirse uno molesto en lo más profundo del corazón, uno ha perdido su humanidad. Yo diría que el senador Lindsey Graham, miren lo que dijo. Dijo, sí, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki con armas nucleares fue absolutamente lo correcto. Y del mismo modo, los israelíes tienen derecho a hacer lo que tengan que hacer. Quiero decir, ¿todavía es humano o es una mente distorsionada? Es muy educado por mi parte decirlo de esta manera, pero esto es una locura. Esto absolutamente se pasa de la raya. ¿Hemos oído alguna protesta en los medios de comunicación por una declaración así de Lindsey Graham? Creo que Lindsey Graham es probablemente el mayor antisemita porque esas declaraciones contribuirán a la destrucción de Israel. No le está haciendo ningún favor a Israel con esas palabras. Bien, aquí hay una pregunta que acaba de llegar.
¿Puede el sistema bancario neoliberal y el monopolio neocolonial reformarse a sí mismo o será obligado a hacerlo? Bien, no estoy segura de que puedan reformarse a sí mismos, porque estuvimos haciendo campaña por la reintroducción de la ley de separación bancaria Glass-Steagall en varias ocasiones. Y la última vez que hicimos una campaña sería hace varios años, alrededor de la crisis financiera de 2008, y entonces se tenía a los directores generales de los principales bancos volando por todo el país en Estados Unidos, presionando a los legisladores estatales, tratando de convencerlos de que no tocaran esto y que tendrían consecuencias muy graves si lo hacían. Por lo tanto, no estoy segura. Creo que la élite del poder que obtiene sus ganancias basándose en la especulación y los derivados y que ha ayudado a acumular este increíble endeudamiento mediante este sistema especulativo, no creo que se rindan y sean razonables. Puedo verlo. Siempre le doy a la gente el beneficio de la duda y pienso que todo ser humano debe encontrar una manera de volver a ser humano si está en un curso diferente. Pero creo que probablemente hará falta una sacudida. Creo que deberíamos estar preparados para ir en la dirección de las 4 leyes de Lyndon LaRouche. Creo que sería muy bueno que la gente discutiera eso con sus funcionarios electos en todos los niveles, en el Congreso, el Senado, con los legisladores estatales, porque creo que el momento del shock llegará más rápido de lo que la gente piensa. Creo que estamos sentados en un polvorín de un sistema que está completamente sobrecargado. El aumento de la deuda no se puede pagar. Los contratos de derivados pendientes no se pueden salvar. Así que se requiere ya sea una movilización de la población. Sé que tenemos a candidatos independientes como la candidata al Senado de Estados Unidos, Diane Sare en Nueva York, y el candidato al Congreso de Estados Unidos, José Vega, en el Bronx, cuyos programas electorales se basan en las 4 leyes de LaRouche. En el resto del mundo creo que hay grandes esfuerzos para crear un sistema desdolarizado, para tener un comercio en las monedas nacionales, para eventualmente crear otra moneda de reserva. Pero eso no es un proceso fácil y la tradición crea una vulnerabilidad. Pero creo que la idea de planificar esa reorganización es de suma importancia. Tengo algunas preguntas más para ti, Helga. Voy a juntar 2. Alguien escribió sobre las manifestaciones que están teniendo lugar en la nación de Georgia en este momento, que es una antigua república soviética, y parece muy sospechoso. La persona escribe, parece que está en marcha una nueva operación golpista de cambio de régimen al estilo de Maidán. ¿Podemos esperar más de estas cosas? Me acaban de informar de que ha habido un intento de asesinato contra el primer ministro de Eslovaquia, Fico, que le dieron 5 disparos. Se desconoce su estado, pero la persona escribe, este parece el tipo de operación que causaría una desestabilización. ¿Tiene algo que comentar? Bueno, aún no se conocen los motivos del terrorista que le disparó 5 veces a Fico. Afortunadamente, parece que no se encuentra en estado mortal y lo están tratando en el hospital en estos momentos. Pero creo que cualquiera que sea el resultado de esta investigación, hemos visto en la historia que los disque asesinos solitarios casi nunca fueron asesinos solitarios. Pero tenemos que esperar a lo que ocurra. Creo que estamos en un periodo de increíble peligro porque espero que los próximos meses signifiquen un cambio completo en la situación estratégica. Y obviamente en Georgia está pasando algo como el tipo de operaciones clandestinas y los esfuerzos del tipo de la plaza de Maidán, porque el gobierno de Georgia
quiere hacer una legislación que prohíbe que las ONG financiadas desde el extranjero operen allí. Y hemos visto en Ucrania cómo Victoria Nuland alardeó. El Departamento de Estado gastó al menos $5,000 millones en estas ONGs. Y ahora hay un esfuerzo obvio para reescribir la historia, que esto fue un cambio democrático de gobierno en Ucrania, que no era, porque hubo la Revolución Naranja en 2004. Entonces, los temas estaban muy claros y lo cubrimos todo en el momento, así que no pueden convencernos de que reescribamos la historia cuando fuimos testigos e informamos sobre el terreno mientras ocurría. Así que todo el mundo debe ser extremadamente consciente y estar en guardia porque, como he dicho, espero que el mundo sea completamente diferente a finales de este año. Tenemos otra pregunta que acaba de llegar que creo que es interesante. Teo escribe: me parece que la guerra jurídica y la persecución legal del presidente Trump a manos del gobierno de Biden es similar al ataque del Estado contra Lyndon LaRouche. ¿Es así? Luego pregunta: ¿cómo podemos mostrar la historia de esta persecución para que el Estado no sea libre de hacer esto en el futuro a los líderes de la oposición? Yo no diría que la situación es del todo comparable, porque mi esposo no hizo ninguna de las cosas de las que se le acusó. Desconozco la validez de las acusaciones contra Trump. Lo que está claro es que, sea cual sea la sustancia de la misma, se está utilizando de forma desproporcionada. No sé si el señor Trump tuvo algo con la señora Daniels y ni siquiera quiero saberlo, pero no es exactamente comparable a lo que se acusó a Lyndon LaRouche, que fue una completa farsa. Ramsey Clark, que fue el ex fiscal general de Estados Unidos durante el gobierno de Lyndon Johnson y fue el abogado defensor de LaRouche, en su apelación dijo que el caso contra mi marido era la mayor parodia de la justicia, el mayor atropello judicial en la historia de Estados Unidos. Ahora, dado el hecho de que le hicieron esto a un presidente, es decir, al presidente Trump, yo diría que es de hecho en un nivel similar y usando los mismos métodos, solo puedo decir que si el presidente Trump hubiera tenido el valor de publicar todos los documentos del Russia Gate que podría haber hecho cuando todavía era presidente, este problema habría sido eliminado. Creo que sin duda fue un gran problema y también podría haber exonerado a mi esposo al final de su presidencia, cuando exoneró a varias otras personas y se habría hecho un gran favor al hacerlo. Así que solo puedo decir que tengo sentimientos contradictorios sobre este asunto. Aún así, se trata del mismo aparato y es lo que Dietrich Bonhoeffer decía en relación con los nazis, cuando primero vinieron por los gitanos, luego vinieron por los socialdemócratas, luego vinieron a por los judíos y cuando vinieron por mí no quedaba nadie para defenderme. Creo que ese mensaje se aplica definitivamente a esta situación. Tengo una última pregunta para ti, Helga, de Bob, que dice: he aprendido mucho escuchándote, pero esta es una pregunta para ti. ¿Existe un complejo militar industrial o los llamados actores del Estado profundo en China y Rusia que trabajan con los globalistas occidentales? No, creo que es una de esas historias falsas que circulan para confundir a la gente. Quiero decir, obviamente a veces hay un agente aquí o allá y los han descubierto y han sido expulsados, pero creo que China es un país muy centralizado, lo que es una de las razones de su eficacia. Creo que en Rusia, tras la muerte de Prigozhin y la de Navalny, no hay
una oposición importante. Creo que el país ha avanzado en una dirección diferente. Está acercándose a Asia en detrimento de Occidente. Esto es obra de Occidente, lo que es realmente estúpido. Pero Rusia también está teniendo mucha cohesión y excluyo totalmente la posibilidad de cualquier conexión de Rusia con el complejo militar industrial. Quiero decir, ha habido esfuerzos de dividir a Rusia de China. Blinken hizo todo lo posible para lograrlo cuando estaba en China. Hubo otros acontecimientos en los que se dijo a los rusos que se desvincularan de China y que tendrían todo tipo de ventajas si lo hacían. Se negaron rotundamente. Así que yo diría definitivamente no a su pregunta. Espero que eso lo aclare para todas las personas que son presa de este tipo de desinformación. Helga, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y espero volver a verte la semana que viene. Sí, y por favor, ayúdenos a distribuir los videos del Plan Oasis a todas las personas a las que pueda interesar, a la gente de Oriente Medio, a legisladores, a oficiales electos de todas partes donde se encuentren, y tratemos de crear una base de apoyo para una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo en la tradición de la paz de Westfalia, que tenga en cuenta el interés de todos y cada uno de los países del planeta, y entonces podremos superar este peligro de guerra y establecer un orden de paz.